Te daré toda mi fortuna si eres capaz de tocar, aunque sea una sola pieza, con ese arpa. La voz de Harrison Whitmore III atravesó el elegante murmullo del ático de Manhattan, silenciando a 200 de los donantes más ricos de Nueva York en plena conversación. Sus palabras rezumaban desprecio mientras señalaba el arpa de concierto dorada situada cerca de las ventanas que iban del suelo al techo, una pieza decorativa comprada en una subasta por $500,000 y que nunca se había tocado. El objeto de su burla estaba de pie cerca de la entrada del catering, una niña negra de 12 años, con una sencilla blusa blanca y una falda oscura, que sostenía una bandeja vacía contra su pecho. Sofía Martínez había estado ayudando a su madre, María, a servir champán a los invitados en esta gala benéfica, moviéndose entre la multitud con una invisibilidad practicada. Pero ahora, todas las miradas de la sala se habían vuelto hacia ella. Los labios de Harrison se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Era un hombre acostumbrado al poder, a disfrazar sus crueldades casuales de humor, a envolver sus prejuicios en lenguaje jocoso. A sus 58 años, había construido un imperio sobre promociones inmobiliarias de lujo que desplazaron a comunidades enteras y llevaba su crueldad como una insignia de honor. ¿Y bien?, presionó, con su voz resonando en los suelos de mármol. ¿Qué dices, chica? Mi fortuna por una canción. Sin duda es un trato justo. La risa se extendió entre la multitud. Una mujer cubierta de diamantes tocó el brazo de su acompañante y le susurró algo al oído. Un hombre vestido de smoking levantó su copa en aparente aprobación del entretenimiento. Vieron lo mismo que Harrison, una niña fuera de lugar, alguien que existía para servir, no para ser vista ni oída. Lo que ninguno de ellos sabía era que Sofía había estado observando ese arpa desde el momento en que llegó. Había contado sus 47 cuerdas en los primeros 10 minutos. Había notado su tensión y la forma en que las luces del techo reflejaban los bordes dorados. La había reconocido inmediatamente como una Lyon & Healy Style 23, el mismo modelo que su maestra, la señora Eleanor Vázquez, tocaba en la orquesta antes de que la artritis la obligara a retirarse hace 15 años. Los dedos de Sofía habían dejado de temblar. Su madre, situada cerca de la entrada de la cocina, miró a su hija con una mirada de silenciosa súplica. No te involucres, no respondas, déjalo pasar. María había pasado 23 años trabajando para familias como los Whitmore. Había aprendido a tragarse las indignidades, a mantener la cabeza gacha, a proteger a su hija de la violencia casual de personas que nunca tuvieron que cuestionar su lugar en el mundo. Pero Sofía no era su madre, no en ese momento. No, había heredado la fuerza tranquila de María, sí, pero también había heredado algo más, un sentido de la justicia que se había cultivado en el pequeño departamento que compartían en Washington Heights, donde la señora Vázquez vivía 2 pisos más abajo y donde la música se había convertido en el lenguaje de Sofía para todo lo que las palabras no podían expresar. «Acepto su oferta, señor Whitmore», dijo Sofía con voz firme a pesar de los latidos atronadores de su corazón. Las risas se detuvieron abruptamente. La sonrisa de Harrison vaciló por una fracción de segundo antes de recuperarse, extendiendo los brazos en un gesto de falsa magnanimidad. «Vaya, vaya, la chica tiene espíritu, hay que reconocerlo. Por supuesto, veamos qué puede hacer». Se hizo a un lado revelando el arpa en todo su esplendor intacto. El instrumento estaba colocado en una plataforma elevada cerca de las ventanas, con vistas a Central Park, deliberadamente colocado como símbolo de riqueza más que por su función. Para Harrison Whitmore era un trofeo. Para Sofía era algo completamente diferente. Dejó la bandeja sobre una mesa cercana con cuidadosa precisión. Ahora sus manos estaban firmes, aunque su pulso se aceleraba bajo la piel. Hacía tiempo que había aprendido que el miedo y el valor no eran opuestos, sino compañeros, que se podía sentir terror y seguir adelante. Mientras caminaba hacia la plataforma, la multitud se apartó. Algunas caras mostraban diversión, otras curiosidad,
Unas pocas mostraban el incómodo reconocimiento de que estaban presenciando algo que podría cruzar una línea, pero nadie habló, nadie intervino. Harrison la siguió con la mirada, imaginando ya la historia que contaría mañana en su club, cómo había prestado atención a la hija de una empleada, cómo ella se había quedado paralizada o había cometido algún error o había proporcionado algún otro tipo de entretenimiento predecible. Sofía llegó al arpa y colocó suavemente la mano sobre el marco. La madera estaba fría bajo su palma, el pan de oro era liso y sin imperfecciones. Ajustó la altura del banco, tal y como le había enseñado la señora Vázquez, y se colocó en posición con la espalda recta y los hombros relajados. Por un momento, cerró los ojos. Pensó en las manos de su maestra, nudosas por la artritis, pero aún capaces de demostrar la colocación correcta de los dedos. Pensó en su madre, de pie en algún lugar detrás de ella, probablemente rezando. Pensó en todas las tardes que había pasado en la pequeña sala de estar de la señora Vázquez, en las horas de práctica, cuando debería haber estado haciendo la tarea, en los callos que se le habían formado en las yemas de los dedos. Pensó en por qué había empezado a aprender en primer lugar. No por este momento, no por la validación de extraños, sino porque el arpa había hablado a algo profundo dentro de ella. Le había ofrecido una forma de transformar el dolor en belleza, el silencio en sonido, la invisibilidad en presencia. Sofía abrió los ojos y miró directamente a Harrison Whitmore. «¿Qué toco?», preguntó, con una nota en su voz que podía ser de desafío o de gracia. Harrison hizo un gesto con la mano, desdeñoso, aún convencido de su incompetencia. «Lo que quieras, cariño, no somos exigentes». El público esperaba. El momento se alargaba, y en algún lugar lejano, a través de las ventanas que daban a la resplandeciente ciudad, la noche contenía la respiración. Si te sientes atraído por este momento y te preguntas qué sucede cuando la elegancia se encuentra con la crueldad, considera quedarte con nosotros para ver lo que viene a continuación. Los dedos de Sofía se movieron hacia las cuerdas y todo estaba a punto de cambiar. El ático se extendía por toda la planta 47 de la Torre Whitmore, un monumento a la riqueza acumulada que pocos cuestionaban y menos aún examinaban. Harrison había comprado el edificio en 2008 durante la crisis hipotecaria, cuando familias desesperadas perdían sus hogares mientras hombres como él veían una oportunidad. Había renovado este espacio con mármol importado de Italia, paneles de madera de Brasil, accesorios de Francia, una colección de la artesanía mundial reunida por personas a las que nunca se invitaría a entrar por la puerta principal. María Martínez conocía cada centímetro de este espacio. Había pulido estos pisos con las manos y las rodillas, limpiado el polvo de las obras de arte, cuyo valor superaba los ingresos de toda su vida, arreglado flores en jarrones que costaban más que su renta mensual. Había trabajado para la familia Whitmore durante 7 años, desde que Sofía tenía 5 años, desde que el esposo de María murió en un accidente de construcción en una de las obras de Harrison, una muerte considerada accidental, con una indemnización que apenas cubría los gastos del funeral. Harrison nunca estableció la conexión. Para él, María era simplemente la empleada, tan intercambiable como los muebles que reemplazaba cuando cambiaban sus gustos. Ahora, al ver a su hija caminar hacia ese arpa, María sintió que se le oprimía el pecho. Había traído a Sofía esa noche solo porque su niñera habitual había cancelado. Le había prometido que sería sencillo, quedarse callada, ayudar a llevar bandejas, ganar un poco de dinero extra. No había previsto esto. La atención del público se centró por completo en Sofía, pero sus expresiones revelaban todo sobre el mundo en el que se movía la niña. Catherine Ashford, esposa de un gestor de fondos de cobertura, se inclinó hacia su acompañante. «Esto es absurdo. Harrison ha ido demasiado lejos esta vez». «Es solo un poco de diversión», respondió su acompañante, una mujer llamada Judith Pembroke, cuya fortuna familiar procedía de las plantaciones de tabaco. «Probablemente la niña ni siquiera sabe lo que es un arpa. Aún así, humillar a una niña...» «No es precisamente una niña, Catherine. Mírala. Está trabajando, ¿no?
Si tienes edad para trabajar, tienes edad para soportar una broma. Cerca de la barra, Thomas Whitmore, el hermano menor de Harrison, se movió incómodo. Había visto cómo la crueldad de su hermano iba en aumento a lo largo de los años. Había sido testigo de innumerables pequeñas humillaciones infligidas al personal, a los vendedores, a cualquiera que Harrison considerara inferior a él. Thomas nunca había intervenido. Se decía a sí mismo que no era asunto suyo, que decir algo no serviría de nada, que el comportamiento de Harrison era simplemente parte de su personalidad. Pero esto era diferente. Se trataba de una niña. «Harrison», dijo Thomas en voz baja, acercándose a su hermano. «Quizá deberíamos...» «¿Deberíamos qué?» La voz de Harrison tenía un tono cortante. «¿Darle un trofeo de participación por presentarse?» «Thomas, siempre has sido demasiado blando. Por eso tú gestionas propiedades mientras yo construyo imperios». Las palabras le dolieron porque eran parcialmente ciertas. Thomas había heredado las mismas ventajas que su hermano, pero carecía de la crueldad necesaria para convertir los privilegios en poder. Tenía una vida cómoda, un puesto en el negocio familiar, pero vivía a la sombra de Harrison y hacía tiempo que lo había aceptado. Dio un paso atrás sin decir nada más. Sofía había llegado al arpa. La examinó con una concentración que parecía inusual para alguien que supuestamente no estaba familiarizado con el instrumento. Comprobó la tensión. Hizo un pequeño ajuste en una de las cuerdas y probó los pedales con el pie. «Oh, está ganando tiempo», susurró alguien, intentando averiguar qué hacer. Pero María reconoció lo que los demás no veían. Su hija se estaba preparando, siguiendo el ritual que la señora Vázquez le había inculcado. Revisar el instrumento, asegurarse de que está bien colocado, centrarse antes de empezar. Esas no eran las acciones de alguien que fingía. La mente de María viajó 6 años atrás, a la noche en que la señora Vázquez llamó a la puerta de su apartamento. La anciana había oído cantar a Sofía en el pasillo y había reconocido algo en la voz de la niña. «Su hija tiene un don», le dijo la señora Vázquez. «He enseñado música durante 40 años. Sé reconocerlo cuando lo oigo». María se mostró escéptica. Los dones requerían cultivo, y el cultivo requería dinero que ellos no tenían. Pero la señora Vázquez insistió: «No quiero que me paguen. Quiero enseñarle porque puedo, porque ella debe aprender, porque tengo conocimientos que morirán conmigo si no los transmito». Durante 6 años, 3 tardes a la semana, Sofía había subido 2 tramos de escaleras hasta el departamento de la señora Vázquez. La anciana había sido exigente, a veces dura, siempre honesta. «No estás aprendiendo esto para impresionar a nadie», le había dicho a Sofía repetidamente. «Estás aprendiendo porque la excelencia es su propia recompensa, porque la disciplina forja el carácter, porque la belleza existe, lo reconozca a alguien o no». La señora Vázquez había sido arpista principal de la Filarmónica de Nueva York antes de que la artritis acabara con su carrera. Había tocado en salas de conciertos de todo el mundo, había grabado discos y había enseñado en Juilliard. Entonces sus manos la traicionaron y el mundo siguió adelante rápidamente. Las orquestas la sustituyeron, los alumnos encontraron otros maestros y dejaron de llegar las invitaciones. Había pasado 15 años en un relativo anonimato, su arte reducido a recuerdos, hasta que Sofía apareció en su pasillo cantando. Ahora, en este ático lleno de gente que medía el valor en dólares, Sofía llevaba el legado de la señora Vázquez en sus manos. Harrison miró su reloj, un gesto deliberado calculado para comunicar impaciencia. «Cuando estés lista, cariño, no tenemos toda la noche». Varios invitados se rieron. Un camarero pasó con champán, desviando cuidadosamente la mirada de la escena que se desarrollaba. Otro miembro del personal, un hombre negro mayor llamado James, que había trabajado como seguridad en el edificio durante 12 años, observaba desde cerca de la entrada. Cruzó la mirada con María y le ofreció un pequeño gesto de solidaridad con la cabeza. James lo había visto todo en este edificio. Había sido testigo de disputas domésticas, negocios cerrados con cocaína sobre mesas de cristal,
aventuras amorosas, mientras los cónyuges asistían a eventos benéficos. Había aprendido a ver sin parecer que miraba, a saber sin parecer que juzgaba. Pero reconoció este momento por lo que era, una prueba que no tenía nada que ver con la música y todo que ver con el poder. Las manos de Sofía se movieron hacia las cuerdas. No anunció lo que iba a tocar, simplemente comenzó. Las primeras notas surgieron con una claridad que detuvo las conversaciones a mitad de frase. No eran fuertes, pero sí presentes, cada tono distinto y deliberado. Estaba tocando Danse sacrée et profane de Debussy, una pieza que requería una maestría técnica y una madurez emocional mucho más allá de lo que cualquiera en la sala habría esperado de una niña de 12 años. La sonrisa de Harrison comenzó a desvanecerse. Había anticipado vergüenza, tal vez algunas cuerdas rasgadas, pero ciertamente nada como esto. A su alrededor, los rostros que momentos antes mostraban diversión ahora registraban confusión y luego algo parecido al reconocimiento. La música continuó. Los dedos de Sofía se movían por las cuerdas con una precisión que delataba innumerables horas de práctica. Su postura seguía siendo perfecta, su concentración absoluta. No tocaba para el público, sino para el propio instrumento, para la música que existía independientemente de su juicio. Catherine Ashford dejó su copa de champán, con la mano ligeramente temblorosa. La expresión de Judith Pembroke había pasado de la condescendencia a algo más difícil de definir. Thomas Whitmore sintió que se le hacía un nudo en la garganta, aunque no habría sabido explicar por qué. Y Harrison Whitmore, por primera vez en años, sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse. María se presionó la mano contra el pecho, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra las costillas. Nunca había oído a Sofía tocar nada tan complejo. No sabía que su hija había progresado tanto. La señora Vázquez debía de haberla estado preparando, empujándola, reconociendo lo que ni siquiera María había comprendido del todo. La música avanzaba hacia un punto de transición y las manos de Sofía se movían con creciente confianza. Ya no era la chica de la blusa sencilla, ya no era la hija de la empleada doméstica, ya no era invisible, se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, y todos los presentes en la sala comenzaban a darse cuenta. Harrison apretó la mandíbula mientras las manos de Sofía continuaban su progresión constante a través de Debussy. No había previsto su competencia y desde luego no estaba preparado para su maestría. La sala había caído en un silencio que parecía acusatorio, como si sus invitados esperaran que él explicara cómo una niña, la hija de su ama de llaves, podía poseer unas habilidades que la mayoría de sus propios hijos, con sus costosas clases particulares y sus solicitudes a conservatorios de élite, nunca podrían alcanzar. Necesitaba recuperar el control. «Bueno, es precioso», interrumpió Harrison, con una voz que cortó la música. «Una pieza sencilla, bien ensayada. Cualquiera puede memorizar una canción con suficiente repetición». Las manos de Sofía se detuvieron sobre las cuerdas. Lo miró con una expresión indescifrable. En la sala, varios invitados se movieron incómodos. La interrupción había sido abrupta, casi violenta en su rechazo de lo que habían estado escuchando. «Quizás algo más desafiante», continuó Harrison, acercándose al arpa. «Algo que no hayas tenido tiempo de practicar sin cesar. Veamos si realmente sabes leer música, o si solo es un truco de salón que te enseñó tu madre». María sintió que las palabras le golpeaban como si fueran golpes físicos. Quería moverse, intervenir, alejar a su hija de este hombre que parecía decidido a menospreciarla, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo. Años de entrenamiento para ser invisible, para no causar disturbios, para proteger su trabajo y, por extensión, su sustento, la mantuvieron paralizada en su sitio. Judith Pembroke aprovechó el momento y su voz resonó en toda la sala con autoridad. «Harrison tiene razón. Cualquier niño puede memorizar una melodía. Mi sobrino aprendió chopsticks en una tarde». Se rió, invitando a los demás a unirse a ella, y varios lo hicieron con risas nerviosas
que buscaban restablecer el equilibrio de la velada, volver a un mundo en el que las jerarquías permanecían intactas. Catherine Ashford no dijo nada, pero su silencio ahora parecía diferente, cargado de algo que podría haber sido reconocimiento o podría haber sido vergüenza. Thomas Whitmore observó a su hermano orquestar la humillación con el temor habitual. Ese era el patrón de Harrison: dar a alguien un momento de esperanza y luego desmantelarlo sistemáticamente. Lo había visto hacer con socios comerciales, empleados e incluso familiares que se atrevían a desafiar su autoridad. «Sé leer música», dijo Sofía en voz baja. Su voz se propagó a pesar de su suavidad, una cualidad que la señora Vázquez había cultivado deliberadamente. «No el volumen, niña, sino la claridad. Habla de manera que incluso aquellos que no quieren escucharte no puedan fingir que no lo han hecho». La sonrisa de Harrison volvió, aguda y calculada. «Entonces hagamos esto interesante. Tengo partituras en mi estudio, composiciones originales, piezas que nadie ha tocado antes. Si puedes leer a primera vista algo realmente difícil, entonces tal vez nos tomemos en serio tu pequeña actuación». Hizo un gesto a James, el guardia de seguridad. «James, ve a mi estudio. En el segundo cajón del escritorio hay una carpeta con composiciones que mi difunta madre encargó antes de morir. Trae la pieza más compleja que encuentres». James dudó solo un segundo antes de asentir y salir de la habitación. Su partida se sintió como el comienzo de una cuenta atrás, cada segundo aumentando la tensión que se había instalado en la reunión. La mente de María se apresuró a calcular cómo controlar los daños. Si Sofía fallaba en la siguiente prueba, ¿la despediría Harrison? ¿Correría la voz entre sus amigos adinerados para asegurarse de que no pudiera encontrar otro trabajo? La red de la élite de Manhattan era pequeña y estaba interconectada. El descontento de un solo hombre podía cerrar todas las puertas, pero bajo el miedo algo más se agitaba, el reconocimiento de que su hija ya había cruzado un umbral. Sofía se había revelado, había salido de la capa protectora de invisibilidad que María había tardado años en construir. Ya no había vuelta atrás a las sombras, independientemente de lo que sucediera a continuación. Sofía permaneció sentada al arpa, con las manos descansando ligeramente sobre su regazo. Parecía tranquila, pero María podía ver la ligera tensión en los hombros de su hija, la forma en que respiraba con control deliberado. Eran las técnicas que la señora Vázquez le había enseñado para controlar la ansiedad escénica, técnicas que sugerían que este momento no era la primera experiencia de Sofía con la presión. ¿Cuántas horas había pasado su hija en ese departamento 2 pisos más abajo, preparándose para retos que María nunca había imaginado que tendría que afrontar? James regresó con un portafolio de cuero, con una expresión cuidadosamente neutra mientras se lo entregaba a Harrison. El multimillonario lo abrió con teatral lentitud, hojeando las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Varias hojas de música densamente anotadas, con armonías complejas y compases poco convencionales, evidentes incluso para ojos inexpertos. «Esto», anunció Harrison sosteniendo las páginas, «fue compuesto por Samuel Kirchner, encargado por mi madre por $20,000 y nunca interpretado. Veamos qué puedes hacer con él». Colocó la partitura en el atril delante de Sofía, con un gesto que transmitía tanto un desafío como la certeza de su fracaso. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, la notación era precisa pero exigente. Sofía miró la partitura durante un largo rato. Sus dedos se movieron ligeramente, como si trazaran patrones que solo ella podía ver. Luego ajustó su posición, revisó los pedales por última vez y colocó las manos sobre las cuerdas. Lo que sucedió a continuación determinaría más que el resultado de una apuesta. Revelaría si la dignidad podía sobrevivir en espacios diseñados para aplastarla, si la excelencia importaba cuando surgía de fuentes que los poderosos preferían ignorar. La sala contuvo la respiración mientras Sofía se preparaba para tocar una música que nunca había visto antes, y la certeza de Harrison Whitmore comenzó por primera vez a tambalearse. Los ojos de Sofía recorrieron la notación desconocida
con una concentración que la señora Vázquez había cultivado a lo largo de años de estudio disciplinado. La anciana había insistido en ejercicios de lectura a primera vista en cada sesión, creyendo que la verdadera maestría musical requería la capacidad de interpretar obras desconocidas sin una preparación exhaustiva. «Debes aprender a escuchar con los ojos», le había dicho, «para oír lo que el compositor pretendía antes de que tus dedos toquen las cuerdas». La composición que tenía Sofía ante sí era deliberadamente compleja. Kirchner había escrito con cambios de compás, progresiones armónicas poco convencionales y pasajes que requerían un trabajo preciso con el pedal. Harrison la había elegido específicamente porque parecía intimidante, porque el fracaso parecía inevitable. Sofía comenzó. Los primeros compases surgieron con cuidadosa deliberación, cada nota colocada con intención meditada en lugar de ejecución automática. Ella leía, procesaba y traducía la notación en movimiento físico en tiempo real. El tempo era más lento de lo que sugería la indicación, pero la precisión era innegable. La expresión de Harrison pasó de la burla confiada a algo más parecido a la confusión. Se acercó, observando sus manos, tratando de identificar el truco que suponía que debía existir. Ningún niño podía leer simplemente este nivel de complejidad sin años de formación formal en instituciones reconocidas. Thomas Whitmore sintió algo desconocido, una sensación que más tarde reconoció como esperanza. No por él mismo, sino por la posibilidad de que su hermano pudiera finalmente encontrar algo que su dinero y su posición no pudieran disminuir. Catherine Ashford le susurró a su esposo: «De verdad lo está leyendo. Charles, esa niña está leyendo a primera vista a Kirchner». Su esposo, un profesor de música jubilado, asintió lentamente, no a la perfección pero con competencia. Esa pieza fue diseñada para desafiar a arpistas profesionales. No debería ser capaz de intentarla en absoluto. El rostro de Judith Pembroke se había endurecido. Entendía lo que representaba ese momento, una ruptura de las suposiciones que había mantenido toda su vida sobre quién merecía reconocimiento y quién existía para servir. María observaba a su hija interpretar la composición con una mezcla de orgullo y temor. Cada nota correcta era una pequeña victoria, pero también un paso más hacia un territorio en el que María nunca había querido que Sofía entrara. La excelencia te hacía visible y la visibilidad te hacía vulnerable. Sofía llegó a una sección especialmente exigente, un pasaje en cascada que requería que ambas manos se movieran de forma independiente a lo largo de varias octavas. Hizo una breve pausa, con la mirada fija en el futuro preparándose. Entonces sus dedos se movieron con una repentina y fluida confianza, ejecutando el pasaje no a la perfección, pero sí de forma creíble, lo que demostraba que entendía la estructura subyacente a las notas, la lógica que regía las decisiones del compositor. La sala se había quedado completamente en silencio. Incluso aquellos que no sabían nada de música reconocieron que estaban presenciando algo inesperado, algo que desafiaba la cómoda narrativa de la velada. Harrison movió la mandíbula mientras su mente buscaba explicaciones que pudieran preservar su visión del mundo. La niña debía de haber visto esta pieza antes. Alguien debía de haberla preparado. Tenía que ser algo preparado, orquestado, una trampa diseñada para avergonzarlo. Pero incluso mientras construía estas defensas, una pequeña voz en su mente, una que había pasado décadas aprendiendo a ignorar, le sugería una explicación más simple. La niña tenía un talento genuino. Sofía terminó el movimiento inicial y pasó al segundo sin pausa. Su confianza iba en aumento. Su interpretación se volvía más segura. Ya no se limitaba a leer las notas, sino que comenzaba a darles forma, a tomar decisiones sobre el fraseo y la dinámica que revelaban una inteligencia musical más allá de la capacidad técnica. Si estás empezando a comprender que la capacidad extraordinaria puede surgir de lugares que el poder nunca espera, sigue leyendo esta historia. Lo que sucede a continuación desafiará más que las suposiciones de un solo hombre. María se dio cuenta de que su hija
se había estado preparando para este momento, no para esta confrontación específica, sino para el inevitable instante en que sus dones exigirían reconocimiento. La señora Vázquez había entrenado a Sofía no solo en la técnica, sino también en el valor necesario para reclamar un espacio en salas que no querían hacerle sitio. La música continuó, y con cada compás, la certeza de Harrison Whitmore se desmoronaba un poco más. Sofía avanzaba por la composición de Kirchner con creciente autoridad, y su cautela inicial dio paso a interpretaciones que revelaban una profundidad más allá de la reproducción mecánica. Ajustó el tempo en los pasajes donde la notación permitía libertad, dio forma a las frases con sutiles variaciones dinámicas y demostró su comprensión de la arquitectura que subyace a las exigencias técnicas. La señora Vázquez le había enseñado que la música era una conversación entre el compositor, el intérprete y el oyente, y que la excelencia requería algo más que la colocación precisa de las notas. «Debes servir a la música», insistía la anciana durante sus sesiones, «no utilizarla para servirte a ti misma». Esas lecciones se habían forjado en la sala de estar de la señora Vázquez, un espacio repleto de recuerdos de una carrera que había terminado abruptamente. La arpista jubilada había mantenido su disciplina incluso después de que la artritis la obligara a abandonar los escenarios. Había conservado sus estándares incluso cuando el mundo ya no los exigía. Había reconocido en Sofía no solo el talento, sino también el carácter necesario para mantenerlo. La voluntad de practicar cuando los resultados parecían lejanos, de aceptar las críticas sin ponerse a la defensiva, de buscar la excelencia por sí misma y no por la validación externa. Te enfrentarás a personas que creen que tus antecedentes te descalifican, le había dicho la señora Vázquez a Sofía durante una lección particularmente difícil. Asumirán que no tienes nada que ofrecer antes de que abras la boca o pongas las manos en las cuerdas. Tu respuesta no puede ser la ira, debe ser una competencia innegable. Ahora, en este ático lleno de personas que habían hecho precisamente esas suposiciones, Sofía estaba dando esa respuesta. Thomas Whitmore se encontró pensando en sus propios hijos, que habían recibido todas las ventajas que el dinero podía comprar. Tutores privados, escuelas de élite, conexiones que les abrían las puertas antes de llamar. Sin embargo, nunca habían mostrado la concentración que él estaba presenciando en esta niña de 12 años que había aprendido al margen, que había cultivado sus habilidades sin apoyo institucional ni estímulo social. Catherine Ashford sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no podía articular su origen. Tal vez era el reconocimiento de su propia complicidad en sistemas que negaban oportunidades a quienes consideraban indignos. Quizás era la belleza de la interpretación en sí misma, o quizás era darse cuenta de que la elegancia podía surgir de contextos que había pasado toda su vida descartando. Harrison permaneció de pie cerca del arpa, con una postura rígida. Estaba calculando, buscando el ángulo que le permitiera replantear ese momento, para mantener su autoridad frente a las pruebas que la desafiaban. Pero las manos de Sofía seguían moviéndose, seguían produciendo sonidos que hacían cada vez más difícil descartarla. María pensó en su esposo, fallecido hacía ya 7 años, que creía que su hija merecía todas las oportunidades para tener una vida mejor. Había trabajado durante horas brutales en obras de construcción. Había enviado dinero a su madre en Honduras y aún así había conseguido ahorrar lo suficiente para los útiles escolares de Sofía, para los libros que le gustaban, para el pequeño teclado que habían comprado en una casa de empeños cuando ella tenía 6 años. Ese teclado todavía estaba en su departamento, con las teclas desgastadas por el uso. Su esposo nunca había escuchado a Sofía tocar el arpa. Había fallecido antes de que la señora Vázquez llamara a su puerta, antes de que este talento oculto encontrara su cultivo. Pero María sentía su presencia en ese momento. Sentía el peso de sus esperanzas honradas a través de las manos firmes de su hija. Sofía llegó al movimiento final de la composición, una sección que requería tanto precisión técnica como interpretación emocional. Había estudiado lo suficiente a Kirchner como para comprender su tendencia hacia resoluciones inesperadas, su preferencia
por los momentos de quietud en medio de la complejidad. Dejó que la música respirara, dio espacio a los silencios que daban forma al sonido. Las notas finales se desvanecieron en la costosa acústica del ático y durante varios segundos nadie se movió. El silencio se sentía diferente al que había precedido a la interpretación. No era una burla expectante, sino un reconocimiento atónito. Si estás descubriendo que algunas historias requieren quedarse hasta el final, considera quedarte con nosotros mientras este momento llega a su inevitable conclusión. Entonces, desde algún lugar cerca del fondo de la sala, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron, primero lentamente, luego con creciente convicción. No todos participaron. Judith Pembroke mantuvo las manos deliberadamente quietas, pero lo hicieron suficientes como para que el sonido llenara el espacio, y Harrison Whitmore se quedó paralizado, viendo cómo la velada que había construido cuidadosamente se desmoronaba a su alrededor. Los aplausos crearon un momento de claridad que dejó al descubierto la arquitectura de la velada. Lo que Harrison había construido como entretenimiento se había transformado en algo que no podía controlar. Un ajuste de cuentas que no requería acusación alguna, solo la silenciosa presencia de una verdad innegable. Sofía permaneció sentada al arpa, con las manos cruzadas en el regazo. No había tocado para recibir aplausos, no había buscado la validación de extraños. La señora Vázquez le había enseñado que la música existía independientemente de la respuesta del público, que la obra en sí misma era la recompensa. Sin embargo, ella entendía que ese momento tenía un peso que iba más allá de la expresión artística. Charles Ashford, el profesor de música jubilado, se acercó al estrado. Su movimiento rompió la barrera social que había mantenido a los invitados a distancia, tratando a Sofía como un espectáculo en lugar de como una persona. Se detuvo a una distancia respetuosa del arpa, con expresión pensativa. «Ha sido extraordinario», dijo en voz baja, dirigiéndose directamente a Sofía, en lugar de hablar sobre ella. «Especialmente el segundo movimiento. Has entendido la tendencia de Kirchner hacia el desplazamiento rítmico. Eso no es algo que se aprenda con un estudio superficial». Sofía lo miró a los ojos. La señora Vázquez me explicó que Kirchner componía para la resonancia natural del arpa en lugar de contra ella. Dijo que la mayoría de los intérpretes intentaban imponer una estructura donde él pretendía fluidez. La mención del nombre de una profesora cambió la narrativa que Harrison había estado construyendo. No se trataba de un talento accidental ni de una memorización afortunada. Era el resultado de un cultivo deliberado, de conocimientos transmitidos de una generación a otra a través de canales que existían al margen del reconocimiento institucional. Thomas Whitmore recuperó la voz. «¿Quién es la señora Vázquez?» María dio un paso adelante, reclamando el espacio que había sido entrenada para ceder. Eleanor Vázquez era la arpista principal de la Filarmónica. Lleva 6 años enseñando a Sofía. La información cayó con un peso específico. Eleanor Vázquez no era una desconocida para este público. Varios habían asistido a actuaciones que ella había dado décadas antes, habían comprado sus grabaciones, habían contribuido a la orquesta que la empleaba. Pero no habían pensado en ella en años, no habían considerado lo que les sucedía a los artistas cuyos cuerpos les traicionaban, a dónde iba a parar el conocimiento cuando las instituciones seguían adelante. El rostro de Harrison se había vuelto rígido. Estaba atrapado por su propia declaración, hecha públicamente ante 200 personas que ahora lo miraban con expresiones que iban desde la simpatía hasta el juicio. Su fortuna por una sola pieza. Esas habían sido sus palabras, pronunciadas con la confianza de alguien que nunca imaginó que tendría que rendir cuentas. «Esto ha sido una trampa», dijo Harrison, con una voz que denotaba desesperación disimulada como acusación. «Sabías que sabía tocar. La trajiste aquí deliberadamente». La respuesta de María fue firme, cargada con el peso de una paciencia acumulada que se había agotado. «Traje a mi hija para que me ayudara en el trabajo, señor Whitmore. Usted la invitó para humillarla. La única trampa fue la suya.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas e irrefutables. En toda la sala, los invitados se enfrentaron a su propia complicidad. Las risas que habían compartido, las burlas que habían permitido, las suposiciones que habían hecho sobre el valor y la pertenencia, basándose en el uniforme y el color de la piel. Judith Pembroke intentó salvar el equilibrio social de la velada. Bueno, todo fue en broma, no pasó nada. La chica pudo lucirse un poco y todos nos hemos entretenido. Pero Catherine Ashford habló antes de que los demás pudieran estar de acuerdo. No, Judith, la intención era hacer daño. Todos lo vimos. Que no lo consiguieras no borra la intención. Sofía se puso de pie, con movimientos serenos. No había dicho casi nada durante todo este enfrentamiento. Había dejado que sus manos hablaran donde las palabras habrían invitado al rechazo. Ahora miraba a Harrison con una expresión que no mostraba ni ira ni triunfo, solo una claridad que parecía más devastadora que cualquiera de las dos. «Gracias por la oportunidad de tocar», dijo en voz baja. La señora Vázquez siempre decía que la música debe compartirse, que guardarla para nosotros mismos disminuye tanto el arte como al artista. Le agradezco que me haya dado esta oportunidad, aunque no fuera esa su intención. La elegancia de su respuesta dejó a Harrison sin ningún lugar donde esconderse. Ella había tomado su crueldad y la había transformado. Se había negado a responder a su desprecio con la misma amargura. Al hacerlo, había revelado no solo su habilidad musical, sino también su carácter, una cualidad que ninguna cantidad de riqueza podía comprar ni ningún privilegio garantizar. Harrison Whitmore había construido su imperio partiendo de la base de que el poder lo aislaba de las consecuencias. Había aprendido pronto que la riqueza no solo compraba comodidad, sino también distancia de la responsabilidad, que las disculpas eran innecesarias cuando controlabas la narrativa, cuando tu versión de los hechos se convertía en la verdad aceptada simplemente porque tenías los recursos para hacerlo así. Pero esta sala, llena de gente que había sido testigo de su crueldad calculada y de la digna respuesta de Sofía, no ofrecía tal protección. Thomas se acercó a su hermano con una expresión que Harrison nunca había visto antes. No precisamente ira, sino una tranquila decepción que parecía más condenatoria que la rabia. «Tienes que arreglar esto», dijo Thomas, en voz tan baja que solo Harrison podía oírlo. No porque sea estratégico, sino porque es necesario. Harrison miró los rostros que lo rodeaban. Eran sus compañeros, su círculo social, personas cuya aprobación nunca había cuestionado. Sin embargo, sus expresiones habían cambiado. Catherine Ashford lo miraba con algo parecido a la lástima. Charles se mantenía protector junto a Sofía, como si la niña necesitara protección para evitar más daños. Incluso Judith Pembroke se había quedado en silencio, y su habitual seguridad había dado paso a la incomodidad. Había calculado mal. Había dado por sentado que sus invitados compartirían su desprecio, que humillar a alguien a quien consideraba insignificante los uniría en una superioridad colectiva. En cambio, había revelado algo sobre sí mismo que no podía pasar desapercibido. María observaba cómo se desarrollaba todo con el cansancio de alguien que había presenciado demasiadas variaciones de este patrón. Hombres poderosos que se enfrentaban a los límites de su autoridad, buscando salidas que preservaran su dignidad al tiempo que reconocían sus errores. Había aprendido a no esperar una transformación genuina, solo actuaciones de contrición que no cambiaban nada fundamental. Pero Sofía merecía algo más que cinismo. Merecía ver que los momentos de gracia podían crear cambios genuinos, aunque fueran pequeños, en la forma en que las personas entendían sus obligaciones mutuas. Harrison carraspeó y el sonido resonó en la sala, que de repente estaba atenta. «Esta noche he hablado sin pensar», comenzó, con una voz que carecía de su tono autoritario habitual. «Hice una oferta que pensé que nunca tendría que cumplir. Me equivoqué». Las palabras salían entrecortadas, cada una de ellas extraída con un esfuerzo visible. Se trataba de un hombre poco acostumbrado a admitir sus errores, cuya posición siempre le había permitido definir la realidad en lugar de adaptarse a ella.
Su hija tiene un talento extraordinario, señora Martínez, continuó, mirando a María en lugar de a Sofía, una pequeña evasiva que no pasó desapercibida. La subestimé. Subestimé la dedicación necesaria para lograr lo que ha demostrado esta noche. Sofía permaneció en silencio, observando a este hombre luchar con un lenguaje que no le resultaba natural. La señora Vázquez le había enseñado diferentes tipos de valentía. La valentía de actuar, sí, pero también la valentía de aceptar una disculpa sin facilitar su aceptación, de dejar espacio para una responsabilidad genuina en lugar de apresurarse a perdonar para que todos pudieran volver a sentirse cómodos. «No puedo darte mi fortuna», dijo Harrison finalmente, admitiéndolo con evidente esfuerzo. Era una hipérbole, dicha en broma, pero reconozco que tengo una deuda. Thomas dio un paso adelante, con un movimiento deliberado. Entonces honra esa deuda de forma significativa, no con un cheque que te permita olvidar lo sucedido, sino con algo que reconozca lo que ha ocurrido aquí esta noche. El desafío quedó suspendido entre los hermanos, representando años de tensión tácita, de Thomas, siendo testigo de las crueldades casuales de Harrison y eligiendo el silencio en lugar de la confrontación. María sintió la mano de Sofía deslizarse en la suya, cálida y firme. Su hija había navegado por esta situación imposible con una elegancia que la humillaba. Había transformado una velada diseñada para menospreciarla en una prueba de capacidades que María solo había comprendido parcialmente. Lo que viniera después no borraría el daño causado, pero podría crear un espacio para algo más allá de la repetición de viejos patrones, un pequeño cambio en la forma en que el poder reconocía sus obligaciones hacia aquellos a quienes había ignorado durante toda su vida. Sofía habló antes de que Harrison pudiera continuar con su vacilante intento de reconciliación. Su voz tenía la misma claridad que había caracterizado su actuación. No buscaba llamar la atención, sino negarse a ser menospreciada. «No necesito su fortuna, señor Whitmore», dijo, «pero la señora Vázquez merece un reconocimiento. Ella me enseñó todo y antes de su artritis era una de las mejores arpistas del país. Ahora vive con una pequeña pensión y nadie recuerda lo que aportó a la música». La franqueza de la petición de Sofía desvió la atención de la sala de la incomodidad de Harrison a una cuestión más amplia. ¿Qué les sucedía a los artistas cuyos cuerpos fallaban antes de que se agotaran sus conocimientos, cuyas contribuciones se celebraban hasta que se volvían inconvenientes? María sintió que el orgullo le invadía el pecho. Su hija había aprendido algo que a ella le había llevado décadas comprender, que la dignidad no requería minimizar tu valor ni aceptar con gratitud las migajas. Sofía no estaba negociando por sí misma, sino por la mujer que había invertido años en su desarrollo sin compensación ni reconocimiento. Charles Ashford asintió lentamente. Eleanor Vázquez asistía a su última actuación antes de retirarse. Su interpretación de Ravel fue extraordinaria. Me avergüenza decir que me había olvidado de ella. «Todos nos olvidamos», añadió Catherine en voz baja. «La comunidad artística siguió adelante rápidamente. Siempre lo hacemos». Thomas vio una oportunidad en la incomodidad de su hermano. «Entonces financia un puesto de profesor, no caridad, sino una cátedra legítima en un conservatorio de música. Ponle el nombre de la señora Vázquez. Deja que su trabajo continúe a través de estudiantes que, de otro modo, no tendrían acceso a ese nivel de instrucción». El instinto de Harrison era resistirse, encontrar una solución menos costosa, pero comprendió que aquella sala había sido testigo de algo que no se podía contener fácilmente. La historia se difundiría a través de las redes académicas de Charles, de los círculos sociales de Catherine, de los miembros del personal que lo habían observado todo desde un segundo plano. Su legado dependía de cómo respondiera en ese momento. «Crearé la cátedra Eleanor Vázquez de interpretación del arpa en el Conservatorio de Manhattan», dijo Harrison con un esfuerzo visible. «Financiamiento completo para un puesto de maestro experto, con becas para estudiantes de comunidades desfavorecidas». La oferta era sustancial, más que un gesto simbólico. Thomas la reconoció como genuina.
la versión de su hermano de la responsabilidad, moldeada por el orgullo, pero con un peso real. Sofía miró a su madre, y una pregunta silenciosa pasó entre ellas. María entendió lo que su hija le estaba preguntando, si eso era suficiente, si debían aceptar o exigir más. Pensó en todos los años que había aguantado humillaciones para proteger su sustento, en todas las veces que había elegido la seguridad en lugar de la confrontación. Pero este era el momento de Sofía, no el suyo. Se debería consultar a la señora Vázquez sobre la estructura del puesto, dijo Sofía con cautela. Ella sabe lo que necesitan los estudiantes, qué barreras existen. La cátedra debería llevar su nombre y su visión. La petición demostró una sabiduría superior a la edad de Sofía. El reconocimiento de que la proximidad al poder sin influencia real era otra forma de despido. Se aseguraba de que la señora Vázquez fuera una participante y no un símbolo, de que sus conocimientos guiaran el legado que se estaba creando. Harrison asintió, aceptando la condición. En la sala, los invitados que habían presenciado todo el intercambio comprendieron que estaban asistiendo a algo que superaba sus expectativas para la velada. Algunos sintieron una admiración genuina por la compostura de Sofía. Otros experimentaron incomodidad por su propia complicidad. Unos pocos, como Judith Pembroke, seguían convencidos de que la situación se había exagerado, que la burla inicial de Harrison había sido una broma inofensiva mal interpretada. La naturaleza humana no se transformaba por completo en un solo instante, independientemente de su intensidad. Pero James, el guardia de seguridad que había recuperado la música, llamó la atención de María y le dedicó una pequeña sonrisa. Llevaba trabajando en ese edificio el tiempo suficiente como para reconocer los cambios genuinos de los fingidos. Esto no resolvería las desigualdades sistémicas, no borraría las jerarquías que hacían necesarias tales confrontaciones. Sin embargo, era importante. Una pequeña redistribución de recursos, un reconocimiento del valor por parte de fuentes que rara vez lo ofrecían. Thomas se acercó a Sofía y María. «Me gustaría darle a la señora Vázquez mi número privado», dijo en voz baja, «para cuando esté lista para discutir los parámetros del puesto. Esto debe construirse adecuadamente, con su orientación en todo momento». María aceptó la tarjeta que le ofreció, reconociendo a un aliado inesperado, alguien que había pasado años a la sombra de su hermano, que entendía lo que significaba ser rechazado por aquellos que ejercían un mayor poder. Sofía volvió al arpa por última vez, colocó su mano sobre el marco con delicadeza, en un gesto de despedida. «Gracias», susurró, dirigiéndose al instrumento, a la música que contenía, a la velada que se había desarrollado de una manera que nadie había previsto. La multitud comenzó a dispersarse. Las conversaciones se reanudaron en grupos, y la gala intentó volver a su ritmo habitual. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Los miembros del personal se movían por la sala con un porte diferente. Su invisibilidad se había roto con la presencia de Sofía. Los invitados tenían una conciencia que antes no poseían, un conocimiento incómodo sobre las suposiciones que daban forma a su visión del mundo. María y Sofía se marcharon por la entrada de servicio, tal y como habían llegado, pero la salida se sentía diferente ahora. Ya no era un destierro, sino una elección. Habían navegado por la velada según sus propios términos. Habían transformado un momento diseñado para su humillación en una prueba de capacidades que exigían reconocimiento. En la calle, mientras esperaban el autobús que las llevaría de vuelta a Washington Heights, Sofía se apoyó en su madre. «¿Crees que la señora Vázquez aceptará el puesto?» María consideró la pregunta. «Hará lo que sea mejor para sus alumnos, esa ha sido siempre su medida». 2 pisos más abajo de su apartamento, Eleanor Vázquez practicaba ejercicios con los dedos en la mesa de la cocina, sus manos artríticas moviéndose por memoria muscular, manteniendo la disciplina incluso cuando ya no era posible actuar. Mañana recibiría una llamada que devolvería sus conocimientos al servicio activo, que validaría décadas de dedicación cuando el mundo había dejado de prestar atención. Esa noche,
Una niña de 12 años había tocado un arpa dorada en una sala llena de desconocidos y les había recordado que la excelencia surgía de fuentes inesperadas, que los dones cultivados en los márgenes podían rivalizar con cualquier cosa que produjeran las instituciones, que la dignidad persistía incluso en espacios diseñados para negarla. La historia se difundiría a través de redes tanto privilegiadas como marginadas, interpretada de manera diferente según la perspectiva. Algunos la verían como una inspiración, otros como una acusación, unos pocos como un incómodo recordatorio de sistemas que preferían no examinar. Pero para Sofía, María y la señora Vázquez representaba algo más sencillo. El momento en que la inversión oculta revelaba su valor, cuando años de paciente cultivo producían frutos innegables, cuando el valor de una niña creaba un legado que se extendería mucho más allá de la confrontación de una sola noche. El autobús llegó y ellas subieron, llevando consigo el conocimiento de que la transformación rara vez se anunciaba con fanfarria. A veces susurraba a través de las cuerdas del arpa, hablaba a través de manos firmes, emergía de la disciplina silenciosa de aquellos que perseguían la excelencia simplemente porque merecía la pena perseguirla.